Y por acá ya entrando a la retórica y la elocuencia, les puse lo que dice la RAE este mismo año acerca de cada una. Y en la retórica, pues nos dice que es la teoría de la composición literaria y de la expresión del hablar. En cambio, la elocuencia es la facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir. Teniendo ya claro esto, podemos seguir avanzando y nos dicen, un buen orador debe tener una excelente retórica, pues habla del arte de comunicarse y puede dar sus ideas a su público de una buena manera, de una manera que sea entendible. ¿Cómo le va a hacer? Mediante gestos, ademanes y demás recursos que le permitan tener credibilidad. Porque la meta de un orador es persuadir de algo específico a su público. Y por acá ya empezamos con tres partes muy importantes para lograr la meta de la persuasión, que se entiende como inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Entonces, en el ethos nos habla específicamente de que el orador debe de tener ética, carácter, credibilidad. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues siendo una persona honorable, con conocimientos específicos, que las personas puedan llegar a pensar mientras los escuchan, no, pues es que él sí tiene calidad moral, ¿no? Para hablar de estos temas. Imagínense una persona que tiene un refugio para animalitos, pues va a tener toda la ética y toda la credibilidad para hablar acerca de cómo rescatar animales o de cómo es injusto que la gente los abandone. Y después seguimos con el ethos. No, aquí seguimos con el ethos, o sea, el mismo, que tiene que ser ético, carácter, creíble, experto en un tema, tener buena reputación, tener un buen currículum y sobre todo, pues dominar el tema que aborda. Conocimientos y ser experto, ambos. Y ahora sí, pasamos al logos, que significa conocimiento o razón. Y nos dicen, bueno, si se quiere hacer cambiar de opinión a un público mediante un discurso, es muy importante que se intente convencer mediante la razón. O sea, las evidencias dentro de un discurso deben ser claras y precisas. Por ejemplo, citar autores expertos en el tema o presentar estadísticas contundentes. Y aquí le ponemos etos, patos y logos. Aquí en el patos, acuérdense que está relacionado con las emociones. Aquí justamente les puse que hay que ponerlo en marcha en un discurso. ¿Cómo se logra eso? Mediante anécdotas, analogías, metáforas o símiles. Las personas solo cambian su comportamiento mediante las emociones. Les puse un ejemplo de un papá que ha fumado durante más de 15 años y de pronto tiene un hijito chiquito que conforme va creciendo le dice que le molesta el humo. Y el papá pues como que al principio no le hace mucho caso, pero ¿qué creen? Cuando el hijo adquiere una tos crónica por el humo del cigarrillo, el papá conmovido por la situación decide dejar de fumar de tajo. Entonces, aquí, ¿por qué cambió el papá? Por el patos, por las emociones que la circunstancia le provoca. Y acá hablamos ya de la preparación del discurso como tal. Viene un poquito que para poder realizar un discurso hay que tener muy claro qué tema se abordará y en qué contexto, o sea, en dónde y con qué público. No es lo mismo hablar de la libertad de las mujeres si se está en América Latina que si se está en el Medio Oriente, porque acuérdense que por allá en Yemen no las dejan elegir a las mujeres con quién casarse. En Arabia Saudí, bueno, pues no pueden viajar solas. Y en Egipto, terriblemente, existe aún la mutilación genital. Entonces, cuando preparen un tema, chequen muy bien cuál va a ser y a quién se lo van a brindar. Y por acá hablamos de la elección del tema. Hay que realizar una investigación en fuentes confiables. Puede ser incluso de campo, ¿no? Esta parte de recolectar datos mediante entrevistas. Y por acá
Ya que se tiene la información, pues hay que analizarla, estructurarla para ir justificando el tema. Por acá también les hice algo más visual, que para respetar a la audiencia hay que dominar el tema, hay que definirlo mediante una tormenta de ideas, análisis de la información y qué tema se abordará. Posteriormente hay que analizar muy bien a nuestro receptor para que nuestro mensaje llegue de la manera adecuada, porque pues cada uno de ellos es muy diferente, ¿no? Porque llegan a tener similitudes, pero también diferencias. Aquí nuevamente en Canva les preparé un concentradito por colores para que lo tengan muy ubicado. Aquí nos dice interés por el tema, que sean significativos para su vida personal o laboral. Los grupos son susceptibles a la sensibilización emocional. Acuérdense lo que hablábamos. Y por acá la resistencia al cambio. No va a ser fácil que ningún público cambie rápidamente. Y al final se busca la persuasión, que cambien. Si se conoce muy bien al receptor, se puede adecuar tanto el tema como el discurso, el lenguaje, la estructura, todo aquello que va a lograr que se tengan pues las metas o los objetivos en este caso esperados, ¿no? Por acá el planteamiento de los objetivos, acuérdense que puede ser informar, deleitar, persuadir o una combinación de ambos. Les puse el ejemplo de una persona, de un agente inmobiliario que hace un discurso, presenta, ¿no? Un discurso en el cual lo primero que hace es presentar cuáles son las formas de adquirir una vivienda, el Infonavit, un crédito bancario, y ya posteriormente les presenta qué casas se está vendiendo de diferentes presupuestos, de diferentes características. Entonces, él está intentando, su objetivo principal es que le compren las casas, pero ¿cómo se las van a comprar si no saben cómo obtener el dinero? Entonces, aquí tendríamos un objetivo general, que sería vender casas, y un objetivo particular, que conozcan de dónde obtener dinero para comprar esa casa. Y por acá les puse el ejemplo, obviamente, de los alumnos de Unitec, que uno de mis objetivos en una conferencia podría ser persuadirlos de que sí estudien para los test. ¿Y cómo lo podría hacer? Bueno, pues convenciéndolos de que hay un nivel de reprobación elevado solo entre las personas que no estudian para los test automatizados. Acá les elaboré un Canva para que consideren 3 aspectos. ¿Qué resultados pretenden lograr con su conferencia? ¿Qué resultados pretenden obtener en su público? ¿Y cómo lo van a lograr? Esas son unas preguntas que les pueden ayudar muchísimo durante la selección de su tema y ya empezar a ordenar las ideas en este caso. Son muchas las posibilidades de cómo ordenarlas, sin embargo, pues sí es muy importante que hagan una tormenta de ideas, que pongan, que jerarquicen las ideas principales para darse cuenta cuáles tienen más peso, a lo mejor terminan desechando algunas otras, ¿no? Pueden hacer después un mapa conceptual, ¿no? De manera más gráfica y puede el orador decidir si lo presenta o no a su público. En ocasiones, pues es propicio hacerlo. Y posteriormente van a elaborar ya un índice. Les puse un ejemplo de cómo luce un índice. Piensen en el índice pues, de una materia, ¿no? Y por acá llegó el momento de redactar el guión para su discurso. Ya seleccionaron el tema, ya analizaron el receptor, ya investigaron y recopilaron información, ya jerarquizaron las ideas, ya elaboraron el índice y ahora sí lo van a escribir. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, aquí pues, ¿qué van a hacer? Van a colocar en la redacción de su guión, hasta arriba cuál es el tema principal, cuál es el objetivo general, los objetivos específicos, la introducción, el desarrollo, la conclusión y las referencias. Entonces tengan muy presente que un guión es un esquema en el que a partir del índice que previamente tendrían que haber realizado, ya tienen que dividir en qué partes van a poner su guión. Acuérdense, en la introducción damos antecedentes del tema, en el desarrollo decimos qué es lo importante del tema, en la conclusión
Ya invitamos al cambio a nuestro público. Las referencias son las fuentes de información que ustedes utilizaron. Y por acá les incluí unas conclusiones de qué es lo que aprendieron en semana 2. Léanlas con mucho detenimiento. También les puse las referencias por si alguien quiere revisarlas. Por mi parte es todo. Estudien mucho semana 2. Recuerden que ya es tiempo de estudiar estos materiales. Un abrazo y cuídense mucho.